los demás. Amén. Aleluya. Él está aquí. Damos paso así a su bendita y santa palabra del Señor. La palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Dice así la palabra del Señor en el verso 28. Dice así: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, Padre Celestial, hoy en esta tarde una vez más, Señor, nuestras almas se alegran. Hay un Pentecostés dentro de nosotros al ver estas cosas que tú has hecho una vez más, Padre Celestial, porque confiamos en tus promesas que están escritas en tus palabras, Señor, y es de lo único que nosotros nos agarramos. Hoy en día Satanás ha cauterizado la mente de la gente del mundo, Señor. Ellos piensan de una forma, pero nosotros solamente al único que acudimos es a ti, Padre Celestial. Tú eres nuestro único consuelo, tú eres nuestra única ayuda, Señor. Y aquí en esta tarde está un pueblo esperándote, Señor, esperando tu venida. Está un pueblo, como dice esta escritura, un pueblo cansado, un pueblo enfermo, pero no estamos derrotados, Padre Celestial, porque tú eres el único que nos ha ayudado a ganar la batalla, Señor, y aquí estamos peleando la buena batalla. Padre Celestial, estamos esperando tu venida, te estamos esperando una vez más, que tú nos hables en este día, Señor, que tú nos des una palabra, que tú nos des un consejo. Tú sabes que tienes para nosotros en este día. Padre Celestial, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos bendigas y que tú nos des revelación. Todo te lo pedimos una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Vamos, con la ayuda de Dios, vamos a ver este tema. Le puse por título así: Jesús, el gran águila. Sabemos que Él es el gran águila y nosotros somos los aguiluchos que comemos lo que el gran águila nos dé. Dice la palabra de Dios, esta escritura que hemos leído, dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver este tema con la ayuda de Dios. En esta tarde vamos a ir entrando poco a poco. Ahorita en la oración decíamos unas palabras que hoy en día Satanás ha cauterizado la mente de las personas y no les permite ver en realidad la palabra de Dios, y ellos tienen otra manera de pensar que en realidad nosotros, cuando escuchamos a aquellas personas, no sabemos de dónde sacan todas esas cosas. El lunes o martes, no recuerdo, yo estaba con una persona allá en Doblado, y esa persona comenzamos a platicar de las cosas de Dios, comenzamos a hablar un poco sobre la Semana Santa, pero después él salió con unas cosas que me dejó sorprendido y quisiera comentárselas a ustedes. Él decía, yo no entiendo, ustedes los cristianos, por qué ponen a Judas como un hombre malo, siendo que él no era un hombre malo. Él no era un hombre malo. Ustedes dicen que era hijo del diablo, ustedes dicen que Judas fue el que entregó a Jesucristo, pero no es así. Déjame decirte que eso no es cierto. Déjame decirte que Judas es todo lo contrario. Judas es una persona buena, Judas es una persona que Dios la mandó aquí a la tierra, pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, le dijo a Judas, mira Judas, yo vengo con el propósito de que tú me entregues.
tú me vas a entregar, tú vas a cumplir tu palabra, pero solamente para que se cumpla eso. Pero Judas en realidad no está perdido. Y yo le decía, bueno, tú dices eso, pero ¿qué hacemos entonces con las escrituras que dice la palabra de Dios que Judas que era el hijo de perdición? ¿Qué hacemos con esa escritura? ¿La arrancamos y la hacemos para un lado? ¿Qué hacemos con la escritura que dice que Judas se ahorcó al final de cuentas? No soportó haber entregado al Hijo de Dios. No soportó darse cuenta que había entregado a una persona inocente. ¿Y a dónde lo llevó Satanás? Lo llevó a que se ahorcara. ¿Qué hacemos con esas escrituras? ¿A quién le creemos? ¿Creemos la palabra de Dios o te creo a ti? ¿Qué vamos a hacer con esas escrituras? Este hombre me decía, es que la Biblia está escrita por hombres, ciertamente está escrita por hombres, pero hombres que tuvieron revelación. No cualquier hombres escribieron la palabra de Dios, fueron hombres criados por el Espíritu Santo. Hombres sin ponerle, sin quitarle, solamente escribieron lo que sucedió. Solamente. Pero esos hombres no se equivocaron. Y toda palabra escrita en la palabra de Dios es verdadera. Entonces, ¿qué hacemos con todas esas escrituras? Y este hombre dice, yo no creo esa Biblia que ustedes tienen. Yo tengo mi Biblia a mi manera. Y al final de cuentas salió con muchas cosas, con muchas tonterías, que en realidad ninguna de ellas cuadraba con la palabra de Dios. Entonces hoy en día Satanás ha venido a cauterizar la mente de las personas para que ellos nunca entiendan la palabra de Dios. Claro, Señor. Y nosotros solamente lo que hacemos es quedarnos al lado de la palabra. Gloria al Señor. Vamos a entrar en nuestro tema en esta tarde. Jesús, el gran águila. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él es el profeta de profetas. De Él nada se podía esconder. Si un profeta en el Antiguo Testamento sabemos que era la boca de Dios. Un profeta solamente él hablaba lo que Dios le decía, lo que Dios le ponía en su mente. Cuando Dios le revelaba algo a aquellos hombres no podían callarlo porque era una revelación de parte de Dios. Un profeta lo podemos comparar como el águila. El águila nosotros sabemos que él habita y mora en la peña. Sus ojos observan desde muy lejos. El águila, él siempre le gusta andar en las alturas. Y así es un profeta. Un profeta, él puede ver el pasado, él puede ver el presente y él puede ver el futuro. Eso puede suceder con un profeta cuando Dios le revela aquellas cosas. Siempre que un profeta hablaba, él decía estas palabras: así dice el Señor. Siempre que él daba un mensaje, él decía: así dice el Señor. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, él no dijo así, porque él era el Señor. Él era la palabra. Y él solamente decía: yo os digo, porque él era la palabra. Y un profeta no. Un profeta él tenía que decir: así dice el Señor. Y cuando un profeta dice: así dice el Señor, entonces Dios viene y respalda aquello. Porque en todo tiempo, lo vuelvo a repetir, siempre ha habido falsos profetas. También había falsos profetas que decían que Dios les hablaba, pero no era así. Eran profetas mentirosos, profetas levantados por los hombres. Ese ministerio no era de parte de Dios, porque un profeta, un hombre no hace a otro hombre profeta. Él nace siendo un profeta. Él nace con ese ministerio. Todos los profetas del Antiguo Testamento, ellos nacieron con ese ministerio. Desde antes de la fundación del mundo, ellos eran profetas y vinieron a la tierra a cumplir el propósito con el que Dios los mandó. Por eso vinieron ellos aquí a la tierra. Entonces, un profeta tiene la mirada de águila, la revelación. Él puede ver, lo vuelvo a repetir, él puede ver el pasado, él puede ver el presente, él puede ver el futuro cuando Dios le revela aquellas cosas. Él puede verlo todo. En una ocasión, dice la palabra de Dios que Dios le reveló al profeta Natán todo lo que había hecho el rey David. Tal vez él se había escondido de su pueblo, él se había escondido de mucha gente, pero de Dios no hay quien se pueda esconder. Cuando nosotros hacemos algo, nos escondemos de la familia, nos escondemos de nuestros padres, nos escondemos de los hermanos,
pero de Dios no hay quien se pueda esconder. Y así sucedió con el rey David. Él se escondió tal vez de su pueblo, pero no se pudo esconder de Dios. Y un día Dios le reveló todo al profeta Natán. Y el profeta Natán, Dios lo mandó para que le hablara al rey David con ese propósito. Le habló en parábolas, eso fue como una parábola. Le narró una parábola, le dijo: David, había un hombre que tenía solamente, en fin, le comenzó a narrar esa historia en 2 de Samuel, capítulo 12, ahí encontramos esa historia. Y dice la palabra de Dios que David, él dijo: ese hombre tiene que morir. Aquella oveja la tiene que pagar con 4 tantos y tiene que morir ese hombre. Y el profeta Natán le dijo: tú eres ese hombre. Dios te lo ha dado todo. Dios te ha dado mujeres, Dios te ha dado riquezas, te lo ha dado todo, te ha dado hijos. Y todavía tomas la mujer de tu mejor amigo, de tu mejor soldado. Eso es algo que no le agradó a Dios, dice la Escritura. Fue algo que a Dios no le agradó. Y por eso la espada nunca se apartó de su casa. Pero eso es lo que hace un profeta. Un profeta solamente se tiene que parar con el así dice el Señor. Ellos siempre se sentían, se iban a un lugar alejado de la gente. Ellos siempre se iban al desierto a meditar, a pedirle a Dios. Eso sucedía con esos hombres. Siempre querían estar a solas, meditando en las cosas de Dios, para hablar con Dios. Y Dios venía y les revelaba aquello que hacía el pueblo o lo que hacía aquellos hombres. Vamos a leer esa escritura para verlo más claramente. 2 de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 12, dice el verso 1. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Sabemos que el rico era el rey David. Él tenía muchas ovejas, tenía muchas vacas, tenía muchas mujeres, tenía muchas cosas, tenía el rey David. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Ese era Urías Eteo. Él solamente tenía su esposa, él no tenía nada. Él era un soldado del rey David. Él no tenía muchas mujeres. Él no tenía mucha fama como el rey David. Él solamente era un soldado y solamente tenía a su esposa. Era lo único que Dios le había dado, pero sin embargo él vivía feliz con su esposa. Dice el verso 3. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Un profeta tenía que hablar la palabra de Dios tal y como Dios le dijera. Todas estas cosas Dios ya se las había revelado al profeta Natán, y él tenía que ir a decirle al rey David tal y como Dios se lo había revelado. Un profeta, él siempre, antes de seguir leyendo, él tenía que hablar la palabra de Dios así como Dios se la revelaba, sin quitarle, sin ponerle. Solamente ellos tenían que hablar la palabra de Dios así. Es el verso 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Está ahí nada más. Entonces podemos ver en esta escritura cómo se encendió el furor de David, y él dijo: aquel hombre tiene que pagar con su vida, es digno de muerte, tiene que morir. Estos profetas, hoy nos vamos a enfocar solamente en los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento, como dice el hermano Branham, dice: ellos llevaban una vida, mas sin embargo ellos llevaban una vida difícil. Ellos se tenían que oponer a personas, por ejemplo el profeta Elías. Elías
Fue un hombre que en su tiempo había una mujer rebelde, una mujer que nunca lo quiso reconocer, nunca lo quiso aceptar como su profeta, nunca lo quiso recibir. Era una mujer que enseñaba algo contrario a lo que el profeta Elías enseñaba. Pero sin embargo ellos tenían que pararse al lado de la palabra. Ellos tenían que pararse al lado de la palabra, se quedaran, les gustara a aquellas personas o no les gustara. Y sabemos que un profeta del Antiguo Testamento es como un predicador de este Nuevo Testamento. Es como un predicador de hoy en día. Lo que predicaba el profeta antiguo, hoy en día el predicador no tiene que predicar de la misma manera, con el mismo celo, con la misma disposición tiene que predicarse hoy en día la palabra de Dios. Los que se vayan se van a ir, los que se queden se van a quedar. Pero el nombre del Señor. Entonces vemos cómo el espíritu de Elías tenía que estar 5 veces aquí sobre la tierra. Fue lo que sucedió con Eliseo. Elías le dijo a Eliseo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Dijo: una cosa difícil has pedido, pero más sin embargo eso le fue dado. Eso le fue dado a Eliseo. Él dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Él quería ser como Elías. Él no quería ser como aquellos hombres, como aquellas personas, como aquellos falsos profetas. Él quería ser como su profeta. Gloria al nombre del Señor. Y así también nosotros debemos de ser como era nuestro profeta, por hablar de esta manera. Vamos a hablar de esta manera, ciertamente con sus fallas y errores, pero el hermano Branham, él fue un hombre que se paró por las cosas de Dios. Él fue un hombre que se paró diciendo: así dice el Señor. Él fue un hombre que podía ver el pasado, que podía ver el presente y que podía ver el futuro. Él era un hombre así, porque era un hombre que Dios lo tomaba y él comenzaba a ver visiones. Gloria al nombre del Señor. Entonces también nosotros, que ese mismo espíritu que estaba en el hermano Branham debe de estar hoy en día en nosotros también, en la iglesia. La iglesia debe de tener una vista de águila para que él pueda ver lo que está frente de aquella persona. Un verdadero cristiano, un hijo de Dios, él va a ver lo que está delante de él. Gloria al nombre del Señor. Y él se va a parar con el así dice el Señor. No importa que sea la familia, porque muchas veces la familia está en contra de la palabra de Dios. Muchas veces la familia se puede levantar para decirnos que nosotros estamos mal, para decirnos que nosotros no cambiamos, para decirnos que nosotros somos un mal ejemplo. Eso era lo mismo que sucedía con aquellos hombres en el Antiguo Testamento. Era lo mismo. En Elías había fallas, en Eliseo había fallas, eran hombres que cometían fallas, cometían errores. Todos aquellos hombres cometían fallas, siempre les encontraban fallas. Pero lo malo de las personas es que ponen su mirada en los hombres y no ponen su mirada en Dios. Eso es lo triste de las personas hoy en día, que pongan su mirada en los hombres, que pongan su mirada en nosotros y no la pongan en Dios. Si nosotros pusiéramos la mirada en los hermanos que están aquí, tal vez nosotros ya no vendríamos, porque unos llegan tarde, otros dejan de venir, otros siempre hacemos otras cosas, todos fallamos de una manera, pero nosotros no venimos a poner nuestra mirada en los hombres. Nosotros venimos a poner nuestra mirada en Dios. Solamente en Él ponemos nuestra mirada. No ponemos la mirada en el pastor, no ponemos la mirada en el predicador, ni en el hermano que está a nuestro alrededor. Solamente en Dios. Es el único que debemos de poner nuestra mirada. Porque si un día yo fallo, y si ustedes ponen la mirada en mí, usted va a fallar. Usted va a caer detrás de mí porque está poniendo su mirada en mí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y así Eliseo fue un hombre que él siempre ponía su mirada en las cosas de Dios, no en aquel hombre, no en Elías. Jezabel decía: tú eres un hombre que no cambias, tú eres un hombre que cometes estos errores, cometes estas fallas. Sí, pero aquel era un hombre levantado por Dios, ciertamente con sus fallas y errores, pero era un hombre levantado por Dios. Y aquella mujer tenía que reconocer a su profeta, quisiera o no quisiera, era su profeta. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Dios. Y así también el rey David, hemos leído en esta escritura cómo él primeramente tuvo al profeta Samuel. El profeta Samuel fue el que lo fue instruyendo cuando él era joven. Y después tuvo al profeta Natán. Y él tenía que obedecer a estos profetas.
Él tenía que obedecer a estos hombres, porque estos hombres eran mandados por Dios. Vamos a leer una escritura más. Segunda de Reyes. Dice una escritura que si una persona del Antiguo Testamento recibía a un profeta, ella iba a recibir recompensa del profeta. Si nosotros en nuestro hogar recibimos a un hijo de Dios, vamos a recibir recompensa de un hijo de Dios. Muchas veces tenemos que tener cuidado a quién vamos a recibir en nuestras casas, en nuestros hogares. Segunda de Reyes, capítulo 4. Tenemos que tener cuidado, porque déjame decir una cosa: cuando va una persona a nuestros hogares, una persona del mundo, en lugar de llevar una bendición, lleva un espíritu malo. Y algunas veces esos espíritus se quedan en aquellos hogares, se quedan en aquellas casas, se quedan en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Pero podemos ver cómo esta mujer sunamita, ella recibió al profeta Eliseo y recibió recompensa del profeta. Ella hizo algo por aquel profeta. Ella le hizo una casa, dice esta escritura, que le hizo, habló con su esposo, dijo: vamos a hacer un pequeño aposento a este hombre. Vamos a ponerle una cama, vamos a ponerle una mesa, una silla, un candelero, para que cuando Él venga a nosotros se quede y pueda descansar. Él pueda tener un hogar a donde llegar a descansar. Hizo algo por el profeta de Dios. Así también Dios también la tenía que recompensar. Claro, hombre. Dice el hermano Branham, predicó un mensaje: si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Entonces nosotros primeramente tenemos que obedecer a Dios para ver sus maravillas, para ver la recompensa. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Miren, esta escritura, antes de continuar, vamos a llevarla de esta manera así en esta tarde. Eliseo vamos a compararlo con nuestro Señor Jesucristo. Y aquella mujer sunamita como la iglesia de hoy en día. Vamos a leer nuevamente el verso 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Hoy en día es nuestro Señor Jesucristo pasando por este lugar. Y había allí una mujer importante. Sabemos que una mujer lo podemos comparar con una iglesia. Nosotros somos una iglesia importante para Dios. Somos un pueblo importante. Fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel: porque yo te tomé, porque tú eres un pueblo importante para mí. Que le invitaba insistentemente a que comiese. Así también nosotros en esta tarde invitemos a nuestro Señor Jesucristo. Hay que abrirle la puerta para que entre y coma con nosotros en esta tarde. Gloria al Señor. No querramos comer solos solamente. Se necesita que Él coma con nosotros para recibir la recompensa de parte de Él. Dice: invitaba insistentemente a que comiese, y cuando Él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Así también nuestro Señor Jesucristo, cuando Él pasa por aquí, Él viene a esta casa, a esta carne, a este corazón que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, a comer. Gloria al Señor. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios, cuanto más nuestro Señor Jesucristo. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Así también en esta tarde hay que prepararle un lugar a nuestro Señor Jesucristo en el corazón, en nuestra mente. En nuestra mente no solamente debemos traer pensamientos del día de mañana, no solamente cómo hacer dinero, no solamente cómo hacernos de una mejor camioneta, no solamente cómo hacernos de algo mejor en lo material. También hay que tener un lugar para nuestro Señor Jesucristo. Así aquella mujer sunamita, ella en su casa quería tener un lugar para el profeta de Dios, porque ella sabía que iba a recibir recompensa de un profeta. Y así también nosotros preparemos de un lugar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón también, que Él no solamente esté en nuestra mente, sino que baje hasta lo profundo de nuestro corazón.
Porque dice una escritura que de lo que habla la boca, eso sale del corazón, eso está en el corazón. Lo que nuestra boca habla, eso está en nuestro corazón. Y si nuestro Señor Jesucristo no está en nuestro corazón, no vamos a hablar de Él. No vamos a anunciar las buenas nuevas, porque no se encuentra en nuestro corazón. Gloria al Señor. Dice el verso 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede en Él. Así también en esta tarde que Él se quede dentro de nosotros y que no pase de ese lugar en vano. Y aconteció que un día vino Él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esa tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Así también nosotros en esta tarde, yo creo como aquella mujer tsunamita, ya tenía una petición. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos una petición. Algo tenemos que pedirle a Dios en esta tarde. ¿Qué quieres que haga por ti? El profeta le dijo a la mujer: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Ahora es el profeta del profeta, nuestro Señor Jesucristo. Es una pregunta individual a cada uno de nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Yo quiero recibir mi sanidad, como el caso de nuestro hermano Alonso. Señor, yo quiero consuelo. Yo quiero consuelo en mi corazón, como el caso de nuestra hermana que acaba de fallecer su hijo estos días pasados. Cada uno de nosotros tenemos una petición. ¿Qué quieres que yo haga por ti en esta tarde, Señor? Gloria al nombre del Señor. Porque hemos leído en Isaías que Él es el que da fuerzas al cansado. Él es el que da sanidad al enfermo. Él es el que da consuelo al que está triste. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por eso es que estamos aquí. Gloria al nombre del Señor. Dice el verso 3. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: y aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Hasta ahí solamente. Entonces, podemos ver cómo lo que el profeta habló, lo vuelvo a repetir, un profeta es la boca de Dios, y lo que un profeta habla es como si Dios lo estuviera hablando personalmente. Y aquí el profeta Eliseo le dijo a aquella mujer: el año que viene vas a abrazarás un hijo por ese tiempo. Y aquella mujer, ella pensaba que se estaba burlando de ella. Dijo: Señor, no te burles, no hagas burla de tu siervo. Dijo: no, yo no me burlo, sino que Dios me ha dicho que tú vas a abrazar un hijo el año que viene. Y así también nosotros en esta tarde debemos de irnos creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Claro, hay que irnos creyendo, no importa el tiempo, cuánto tarde la promesa, pero Él así lo prometió. Gloria al nombre del Señor. Vamos a volver a nuestra escritura que estábamos al principio, Isaías capítulo 40.